Vamos a iniciar con este tema. Jesús ha resucitado. La tumba está vacía y no hay nada que temer. La tumba está vacía y no hay nada que temer. Hermanos, hoy no vengo a hablarles de una idea muy bonita, hermosa, no. Y no vengo a motivarlos con palabras bonitas. Vengo a anunciarte un hecho real y verdadero. Cristo ha resucitado. En verdad, Cristo ha resucitado. Y si esto es verdad, entonces hay algo que tenemos que revisar en nuestras vidas. Porque muchos decimos creer en la resurrección, pero vivimos como que si todo se acabara muy fácil en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? Nos desanimamos rápidamente, nos caemos por cualquier problema y por cualquier cosa, nos dejamos llevar por emociones tan simples y tan fáciles, momentáneas, y nos paraliza muchas de las veces el miedo, o sea, casi siempre el miedo. Y eso no tiene sentido, porque si Cristo ha resucitado en ti y en mí, entonces, ¿por qué seguimos como si estuviéramos aún muertos? Tu vida no puede seguir así. Tu vida no puede seguir interpretándose como una derrota, como una pérdida, como ya no puedo más, ya no se puede más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice muy claro en Mateo capítulo 28 del 1 al 10. Y ahí, en ese texto, ahí está absolutamente todo. No está aquí, ha resucitado, no tengas miedo. Nuestra fe se sostiene de un hecho. Esto es lo primero que hay que entender muy bien. La fe cristiana no depende de una emoción. No depende de una emoción. Por ejemplo, cuando voy a un retiro y si no siento, entonces no hubo nada, no pasó nada, y no puede esa emoción depender de eso mi fe. Mi fe se tiene que sostener de ese hecho de que Cristo ha resucitado, de que Cristo es el que me sostiene. Entonces, se sostiene en este hecho de que Cristo ha resucitado, no de la emoción. ¿Por qué? Porque San Pablo nos lo dice claramente, sin adornos y sin nada. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Qué significa esto? Si Cristo no resucitó, todo se cae. Pero si Cristo resucitó, entonces tu vida y mi vida no puede seguir igual. Tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque la tumba ya está vacía. El ángel le dice, no, el ángel le dijo una cosa. El ángel no empezó diciéndolo, crean. El ángel empieza diciéndoles, no está aquí. Ha resucitado. La tumba está vacía. Eso, ahí, esto es un hecho. Y el numeral del catecismo nos lo dice en el numeral 614. La tumba vacía constituye un signo esencial para reconocer el hecho de la resurrección.
a pesar de que por sí sola no es una prueba directa, fue un signo que llevó a los discípulos a la fe. Ese signo los llevó a los discípulos a la fe. Y aquí está lo importante. La tumba vacía no te obliga, pero te confronta y me confronta. Y me dice y te dice, esto no puede seguir igual. No puede seguir igual. ¿Por qué? Porque la tumba ya está vacía. Entonces, ¿qué significa la tumba? La tumba representa algo muy humano. La tumba es cuando se nos muere un ser querido y ahí es tan simple, representa el final de todo, de esta persona que ya entra a esta tumba. Lo que tú dices, ya no hay solución. Cuando está al final de esta tumba de esta persona, ya no hay solución. Ya no puedo más. Ya se acabó absolutamente todo. Pero aquí salen estas mujeres. Las mujeres fueron al sepulcro con esa mentalidad de que se había terminado todo, de que ya no podían hacer nada y de que ya no había una solución, como muchas veces en nuestras vidas, de nosotros. ¿Iban qué entonces estas mujeres? Iban a cerrar una historia, la historia de Jesús en ese momento. Iban a cerrarla como nosotros muchas veces cerramos historias y podrían tener aún vida. Pero Dios ya había actuado antes. Y eso nos pasa a nosotros. Hay áreas donde tú ya has dicho o ya dijiste, ya no cambio, ya no tengo remedio. Palo que nace torcido, jamás su rama endereza y no. Esto ya no se arregla para nada. Mi problema no me tiene a mí que ganar, ¿sí? Mi problema ya me ganó o mi problema no me tiene que ganar, velo pensando. Entonces, mi problema ya me ganó y a veces no es así. Y sin darte cuenta entonces, estás viviendo desde la tumba, sin darte cuenta. Pero Cristo ya salió de ahí. Cristo ya salió de esa tumba. Y Dios actúa donde tú ya no puedes más. Ahí es donde Él entra. Dios no evitó la cruz, no evitó el dolor y no evitó la muerte. Dios permitió que todo llegara a un final. Y cuando ya no había nada que hacer, ahí es donde Él empieza a actuar. Ese es Dios de poder. Ese es un Dios que podemos proclamar que está resucitado y que ha salido de la tumba. Porque tú dices, ya no hay salida. Pero Dios, ¿qué te dice? Dios te dice y me mira. Ahí voy a entrar yo, si tú te dispones. Por eso el ángel dice, ¿qué es lo que dice el ángel? No tenga miedo, no tengan miedo, Mateo 28:5, porque el miedo aparece cuando tú crees que todo terminó. Cuando una persona vive muchas caídas, empieza a pensar que ya no puede cambiar y empieza a interpretar todo desde la derrota y desde el sufrimiento de que ya es una derrotada, eso se vuelve una forma de ver la vida siempre que va a ser así. Pero la resurrección rompe eso. Nos lo dice muy claro en Lucas 24,
5, 6. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Esto, hermanos, es fuerte. Estás buscando vida desde donde no hay vida. Estás buscando vida desde donde no hay ya vida. Estás pensando como una persona derrotada cuando Dios ya actuó, cuando Dios ya empezó a actuar en tu vida y en mi vida. Hermanos, aquí viene lo más serio. Muchos dicen y creen en la resurrección, pero viven dependiendo de muchísimas emociones. Oras si sientes, sirves si te valoran, permaneces si todo está bien, y cuando algo cambia, te empiezas entonces a pagar. Entonces ahí eso no es fe. Eso es una inestabilidad, porque no te has dado cuenta que la tumba está vacía y Cristo ha resucitado. La verdadera vida de resurrección es el que cree en Cristo resucitado, vive distinto, se cae, pero se levanta en el nombre del Señor, sufre, pero no se rompe, lucha, pero no se rinde. ¿Por qué? Porque no depende de sí mismo, depende de Cristo vivo y resucitado. Porque viene el encuentro. Cuando estoy en este encuentro, la fe nace solo de saber. La fe no solo nace solo de saber. La fe nace del encuentro, nos lo dice en el numeral 6:44. Los discípulos creyeron porque se encontraron con Cristo resucitado, y Benedicto XVI nos lo enseña claramente en Jesús. La resurrección no es una idea espiritual, es un acontecimiento real que transforma tu historia y mi historia. San Juan Pablo II: no tengas miedo, Cristo ha resucitado y está vivo, para no tener ese miedo y empezar a transformar y a cambiar nuestras vidas. No tengas miedo. Concluyo, termino con esto. Hermanos, la tumba está vacía, pero la pregunta es otra. ¿Tú ya saliste de la tumba o sigues viviendo con miedo? ¿Sigues dependiendo de emociones o sigues cayendo por todo? Cristo ha resucitado, y eso significa: lo que tú crees que es final no es el final. Lo que tú crees que está muerto, Dios puede aún levantarlo. Pero tenemos que salir de nuestras tumbas. Deja de pensar como un derrotado. Deja de vivir como un vencido y deja de creer que todo se acabó. Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Cristo ha resucitado. La tumba está vacía. Entonces, levántate y vive como un resucitado.